El caso de Paulette Guevara es uno de los casos más misteriosos en la historia de México. Se trata de una niña que desapareció en su propio hogar, luego la noticia se volvió mediática, todo el mundo empezó a hablar de ella y sorprendentemente días después de su desaparición, la niña apareció sin vida en su habitación. ¿Qué? Obviamente esto creó demasiadas dudas y teorías. Ahora, ¿qué fue lo que realmente le sucedió a la pequeña Paulette? ¿Fue un accidente? ¿Un asesinato? Te lo cuento, mi nombre es Daniel Novelo. Paulette Guevara Fara era una niña que tenía apenas 4 años. Ella tenía deficiencia motriz y trastorno de lenguaje. El 21 de marzo del año 2010, después de haber pasado un fin de semana en Valle de Bravo con su papá Mauricio Guevara y su hermana Lisette Guevara, la pequeña regresó a su casa ubicada en Huixquilucan, Estado de México. Ya estando en su casa, su mamá Lisette Fara y las niñeras, las hermanas Erika y Marta Casimiro, la dejaron durmiendo en su habitación. Sin embargo, a la mañana siguiente, el 22 de marzo, Erika, o sea, una de las niñeras, fue a despertar a Paulette para prepararla para la escuela. En ese momento se dio cuenta que la niña no se encontraba en la habitación. Asustada fue a avisarle a la mamá de Paulette, pero la señora pensó que su hija se había escondido en algún lugar o que tal vez estaba con su papá, o en el peor de los casos con la otra niñera. Pero rápidamente se dieron cuenta que no, y ahí es cuando se empezaron a preocupar porque la niña no estaba por ninguna parte. Entonces iniciaron una fuerte búsqueda por todo el edificio. La familia, junto con las niñeras, buscaron por todos lados. Se fueron al área de seguridad del edificio y le preguntaron a los de seguridad si de casualidad habían visto salir a una pequeña. Ellos creían que tal vez si la niña había salido se habría ido con alguna persona. Los guardias le dijeron a la familia que no habían visto ninguna anomalía, no había nada extraño, pero lo raro es que a pesar que el edificio está lleno de cámaras, porque tenía un sistema de seguridad de circuito cerrado las 24 horas, no todas grababan, algunos solo servían para monitorear al momento. La familia desesperada decidió llamar por fin a las autoridades, y ahí es cuando se armó el escándalo y comenzó una fuerte investigación. Registraron el hogar, revisaron perros entrenados en búsqueda y también revisaron las zonas cercanas. La familia, las niñeras y todas las personas cercanas a Paulette fueron interrogadas. Sin embargo, no había ningún pequeño rastro de la niña y tampoco parecía que alguien hubiera entrado a robar o con la intención de secuestrarla. Era como si Paulette se hubiera esfumado, hubiera desaparecido por arte de magia, lo cual no existe. Obvio. Entonces este caso rápidamente llegó a todos los medios de comunicación. Cualquier persona que prendiera su televisión en ese momento, de lo único que se hablaba era de la desaparición de Paulette. Poco a poco este caso se fue saliendo de México y alcanzó a toda Latinoamérica. Ahora toda Latinoamérica estaba preocupado por una niña que había desaparecido. Los papás de Paulette y las niñeras estaban dando entrevistas y Lisette, la mamá de Paulette, fue la que estuvo más activa en los medios. Incluso hasta llegó a dar entrevistas en la habitación en donde dormía Paulette. Sin embargo, para preocupación de toda Latinoamérica, los días pasaban y no había ningún rastro de la pequeña, hasta que el 29 de marzo, el procurador de justicia del Estado de México, Alberto Basbas, informó que había puesto en arraigo a los papás de Paulette y a las dos niñeras. Y esto fue porque habían encontrado demasiadas inconsistencias en sus declaraciones. El caso dio un giro porque la gente comenzó a sospechar de los papás. Sobre todo se comenzaron a centrar en la mamá de Paulette. La gente decía que ella se comportaba de una forma bastante extraña y que parecía que no le dolía que su hija estuviera desaparecida. Incluso en una entrevista esta mujer llegó a decir que a lo mejor su hija había desaparecido porque los ovnis se la habían llevado. No, a una conclusión que se la llevaron nosotros. Y lo raro es que se le vio ensayando lo que iba a decir justamente antes de entrar a una entrevista. Incluso se filtró un audio en donde se le podía escuchar diciéndole a su hija lo siguiente. El 31 de marzo, 9 días después de la desaparición de la pequeña, después de que hubiera un misterioso apagón en el edificio, las autoridades encontraron el cuerpo de Paulette en ese mismo edificio. Para este punto, el caso de Paulette ya se había convertido en noticia mundial. Imagínense la sorpresa de todos cuando dijeron en el informe que habían encontrado a la pequeña Paulette en su propio cuarto, en su propia habitación. La niña fue encontrada entre el colchón y la base de la cama. Según el informe de las autoridades, la niña se fue de este mundo de manera accidental. Según la necropsia, llevaba entre 5 y 9 días de haber fallecido, aunque se dice que en realidad el cuerpo tenía entre 3 y 5 días de fallecimiento. Eso quiere decir que Paulette pudo seguir con vida días después de haber desaparecido. El informe decía que la causa de
muerte fue por asfixia mecánica, debido a la obstrucción de las cavidades nasales y compresión tórax abdominal. Para que me entiendan, Paulette se movió de la cama y accidentalmente cayó en un espacio entre el colchón y la base de la cama. Y de esa forma la pequeña Paulette se fue de este mundo. La misma carapuce. Obviamente esto causó un gran escándalo, nadie lo podía creer y había muchas inconsistencias en este informe. Por ejemplo, era imposible que nadie se hubiera dado cuenta que el cuerpo de la niña se encontraba en esa habitación por varios días atrapada entre su cama. Sobre todo porque las autoridades y la familia buscaron incansablemente por toda la casa y por todo el edificio y por las zonas cercanas. Y además, si hablamos en específico de la casa, la familia había buscado en cada rincón. Muchas personas entraron a la habitación, utilizaron perros de rescate entrenados con un olfato mayor que el del ser humano, e incluso la amiga de la mamá de Paulette durmió en esa misma habitación, en esa misma cama, y no solamente durmió una noche, sino que lo hizo durante varias. Además, la mamá de la pequeña dio entrevistas en esa misma habitación. Eso quiere decir que ahí dentro estuvo obviamente ella y todo el equipo que realizó la entrevista, el camarógrafo, la que hace las preguntas, y tal vez habrán llevado a alguien de luces, a alguien de audio, no sé. Y además nadie sintió ningún olor por la descomposición del cuerpo. Ante todo esto, las autoridades dieron una posible respuesta. Dijeron que el motivo de que no se sintiera un mal olor fue porque las sábanas que cubrían el cuerpo de Paulette Guevara generaron un tipo de momificación. Obviamente esta explicación no tenía mucho sentido. Y ante la indignación de todo un país o varios países, las autoridades siguieron en pie con este informe. La gente comenzó a sacar sus diferentes teorías y aseguraban que Paulette no se había ido accidentalmente, sino que la habían mandado al otro mundo. Ahora la pregunta sería ¿por qué? Entonces la gente comenzó a sospechar de su mamá, porque desde el inicio tenía un extraño comportamiento. Sí, ya sí, no hay problema. Oye, ¿podemos ensayar tantito? Sí, sí, bueno. Los papás de Paulette y la niñera estuvieron arraigados hasta el 4 de abril del año 2010, cuando por fin fueron liberados. Mauricio Guevara dijo que el fallecimiento de su hija no pudo ser un accidente y declaró que no iba a meter las manos al fuego por su esposa. También las niñeras declararon a un medio de comunicación que ellas fueron las que revisaron por todos lados en la casa, incluso en la cama. Aseguraron que era imposible que la pequeña estuviera en ese lugar. De ser así, dijeron que ellas se habrían dado cuenta. También afirmaron que el comportamiento de Mauricio y de Lisette cuando les dijeron que la niña no estaba por ninguna parte no fue de preocupación. Según ellas, dicen que actuaron de una forma muy normal. A todo esto, Lisette, la mamá, siempre se defendió y dijo que fue acusada injustamente. El caso de Paulette se convirtió en una auténtica novela. Todo el mundo hablaba de ella y realmente se dividió en dos bandos. Había gente que en realidad creía este informe que estaban dando las autoridades, como si se tratara de una novela. Y había otra que se sentía totalmente indignada porque les habían mentido de una manera como le mienten a un niño pequeño. El procurador de justicia del Estado de México, Alberto Basbas, tuvo que renunciar a su puesto por la pésima forma en la que llevó el caso, porque nadie quedó contento con el resultado. Se quedaron muchas preguntas sin resolver y muchas, pero muchas inconsistencias. Según el libro Paulette, lo que no se dijo, escrito por el periodista Martín Moreno Durán, que es un libro que está basado en testigos, investigadores y registros oficiales de las autoridades, dice que la desaparición de Paulette está llena de corrupción y de cosas sin sentido. Y menciona que el fin de semana que las niñas estuvieron con su papá, Lisette dijo que viajó a Cabo San Lucas a la fiesta de una amiga, pero que eso no fue verdad, porque supuestamente ella estaba con su amante, ya que el matrimonio entre Mauricio y Lisette no estaba bien. También en el libro dice que cuando Mauricio y las niñas regresaron de viaje, Lisette, la mamá de Paulette, bajó a la entrada del edificio para subir a sus hijas. Según la declaración de un guardia de seguridad, él vio que Lisette entró al edificio agarrando de la mano a su hija mayor y en el otro brazo estaba cargando supuestamente a la pequeña Paulette, que estaba completamente tapada con una sábana. Según el guardia de seguridad, lo extraño es que no parecía tener la forma de una niña. Esta declaración hizo creer a muchas personas que Paulette tal vez nunca regresó a casa y que todo fue una gran mentira. También creyeron que los papás fingieron su desaparición y que días después, con ayuda de las autoridades, colocaron el cuerpo en su habitación. Cuando se supo de la desaparición de Paulette, la familia y las autoridades dijeron que quienes habían llamado a la policía habían sido los papás de Paulette. Supuestamente lo habían hecho cuando se dieron cuenta que la niña no se encontraba en ninguna parte del edificio, pero según los registros oficiales no llamaron a las autoridades inmediatamente, y quien avisó de la desaparición de Paulette fue la hermana de Mauricio, la cual no estaba en el lugar en donde desapareció Paulette, pero había sido avisada por su hermano de la desaparición de su sobrina. Ahora, aquí viene lo que no tiene ninguna explicación. Según este libro, días después de la desaparición de Paulette, Lisette y Mauricio fueron interrogados por separado por investigadores del caso. Al principio, Lisette les dijo que no sabía qué es lo que había pasado, pero que después de presionarla tanto, ella confesó que sabía dónde estaba Paulette y que su esposo
esposo era quien la había desaparecido. Después de esto, los investigadores fueron a interrogar a Mauricio y le dijeron que su esposa lo estaba culpando. Mauricio, muy enojado, dijo que sí sabía dónde estaba su hija y solamente se los diría si lo ayudaban de forma legal, para no tener problemas con la justicia. Según el libro, Lisette y Mauricio confesaron algo realmente terrible, pero que sorprendentemente, días después de dar estas declaraciones, fue encontrado el cuerpo de Paulette, y fue cuando las autoridades declararon este caso como un accidente. Y después todo lo que ya les conté y fueron puestos en libertad. Se cree que todo esto pasó debido a que ellos tenían un fuerte contacto, y ese contacto supuestamente les había ayudado a ocultar todas esas cosas. Pero entonces, ¿qué fue lo que le pasó a Paulette? Existen un montón de hipótesis porque no hay nada sustentado que diga que realmente a la niña le pasó tal cosa. Y teorías desde las más locas, las más descabelladas y otras que si se ponen a analizar tiene más sentido. Sin embargo, todas las que han salido solamente son especulaciones. Es un caso bastante confuso que no tiene una respuesta clara, que se convirtió en una novela mediática y hasta el día de hoy muchos creen que el informe que dieron las autoridades de lo que le pasó a Paulette es una total burla. Pero bueno, Lisette y Mauricio terminaron divorciándose y hasta el día de hoy no se sabe mucho de ellos. Han pasado 13 años desde que ocurrió este lamentable caso y el misterio de Paulette todavía continúa. De hecho, este video me lo estuvieron pidiendo durante todo el transcurso del año. No había video que yo hiciera y que me dijeran, por favor, habla del caso de Paulette, habla del caso de Paulette. Y básicamente tratamos de resumir lo más que pudimos. La verdad, Leo hizo un buen trabajo. Es demasiado confuso porque hay muchas inconsistencias, teorías y chismes que hasta el día de hoy siguen saliendo, pero sin ningún sustento. La última palabra la tienen ustedes de qué creen que fue lo que realmente pasó. Es un caso que te vuela la cabeza. ¿O ustedes qué opinan? Mi nombre es Daniel Novelo.